Bueno, muchachos, entonces, como les decía, bienvenidos a la clase intermedia de programación competitiva. El tema que Sebastián y yo vamos a explicar el día de hoy va a tratar de caminos mínimos en grafos por medio de los algoritmos de Dijkstra y el de Floyd-Warshall. Entonces, voy a empezar yo explicando sobre el algoritmo de Dijkstra, cómo funciona, en qué campos se podrían aplicar y el código del algoritmo como tal. Entonces, tengo esta presentación en la cual me voy a ayudar durante mi presentación. Y bueno, voy a empezar con este algoritmo. Uno de los problemas más comunes en grafos vistos en programación competitiva es el problema de los caminos más cortos de origen único, o por sus siglas en inglés, el SSSP. Entonces, el problema que abarca este tema es cuando nos dan un grafo ponderado o un grafo con aristas de peso llamado G y un vértice de inicio S. De acuerdo a esos datos, te van a preguntar cuál va a ser el camino más corto, el camino mínimo, desde S a todos los demás vértices del grafo, teniendo en cuenta que el camino mínimo es la suma de las aristas de un vértice a otro, que al sumar esos pesos generen un camino pequeño, un camino que sea mínimo, en este caso desde el vértice S a todos los demás vértices del grafo. Como había dicho anteriormente, este problema es muy común en teoría de grafos y tiene muchas aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, que en una ciudad te pregunten más o menos cuál es la distancia mínima desde un cruce o desde una calle hasta otra calle de la misma ciudad. Sin darnos cuenta, a veces las aplicaciones, no sé, a mí me ha pasado, o los mapas nos dan un camino mínimo para llegar de un lugar a otro. Pues bueno, este problema o esta aplicación se puede aplicar para este problema. Ahora la vamos a ver. Bueno, si el grafo en este caso es no ponderado, o sea que sus aristas tienen peso constante, o todos los pesos de las aristas sean del mismo valor, este problema se puede resolver utilizando el algoritmo de BFS, el simple algoritmo de BFS y nada más, pues en tiempo lineal, que son la suma de los vértices más la suma de las aristas del grafo. Entonces, haciendo un recorderis de 5 minutos o de 2 minuticos más bien del BFS, se sabe que si teniendo un grafo, bueno, en este caso no ponderado, este BFS va a recorrer el grafo a lo ancho, o sea, va a visitar los vértices vecinos del vértice origen. Esta sería como una primera capa de visita. Luego va a visitar la siguiente capa de vecinos, que son como los vecinos de los vecinos, y así sucesivamente. Bueno, yo aquí abajo les dejé un link que es el video de la clase virtual de Manu sobre grafos que está en el canal de Silus de YouTube. Si alguien me puede ahí ayudar a pasar el link del canal de Silus, si de pronto no se han suscrito o quieren revisar los otros videos. Bueno, en ese canal está también el video de la clase de grafos de Manu, donde está explicando bien cómo funciona el BFS, él aporta ejemplos, el código fuente y algunas aplicaciones si quieren revisarla. Entonces, rápidamente les voy a explicar cómo, bueno, ya les había dicho que el BFS va de capa a capa, visita capas de vecinos como en anchura. Entonces, suponiendo que el vértice inicial es 1, tomemos a 1 como un vértice inicial. Entonces, va a visitar la capa 1, que sería el nodo número 1. En la siguiente iteración va a visitar los vecinos de 1, que serían 2 y 5. En la siguiente capa va a visitar primero los vecinos de 2, que serían 3 y 5, pero 5 ya fue visitado, por lo tanto no lo voy a agregar a la capa 3. Luego voy a visitar, para terminar la capa 3, voy a visitar los vecinos de 5, que serían 4 y 2, pero 2 ya fue visitado. Entonces, la capa 3 formaría, bueno, los vecinos de 2 y los vecinos de 5. Para la capa 4, para la siguiente iteración,
visitaría a los vecinos de 3, pero 3 ya tiene todos sus vecinos visitados. Vean que 4 fue marcado y 2 fue marcado. Entonces no hay nada que hacer por acá. Y 4 sí tiene un vecino sin visitar, que sería 6. Entonces, ahí estaría pues más o menos finalizando el BFS. Vean que va recorriendo el grafo como si fueran capas o fueran como iteraciones, pasando entre los vecinos y luego los vecinos de los vecinos. Bueno, más o menos así funciona el BFS. Esto, como les había dicho anteriormente, si el grafo es no ponderado, se puede resolver el problema de camino mínimo usando un BFS. Entonces, paso al algoritmo que tenemos aquí en el notebook, en C++ de programación competitiva, y pues les muestro. Este vector de distancia va a almacenar valores que me van a determinar si un nodo ha sido o no visitado en cierto momento. Es de tipo entero, ya que tras de que nos ayudará a mostrar si ese nodo ya ha sido visitado, también nos puede ayudar a almacenar la distancia. Cuando el algoritmo de BFS o antes de que ese algoritmo de BFS se invoque, el grafo debe inicializarse entre comillas o todas sus estructuras deben limpiarse y deben inicializarse en un valor por defecto. En este caso, thisDay o todos los índices de dist son inicializados en -1. Ese -1 indica que todos los nodos del grafo no han sido visitados. Entonces, este método init se llama antes de llamar al BFS. Luego de que se llama al BFS, bueno, de pronto, pues los que ya hayan visto el funcionamiento del BFS saben que funciona con una cola, el cual se llamará Q, como ustedes quieran, bueno, en este caso Q, y se van a recorrer, por medio del while se va a recorrer todos los elementos que hayan en Q en ese momento. Si hay elementos en Q, se va a extraer un elemento, y bueno, y se va a extraer de Q ese elemento para que se marque entre comillas como visitado. Y bueno, para cada elemento, para cada vértice U, se van a recorrer todos sus vecinos, se va a verificar si no ha sido visitado, esta condición va a verificar si el vecino no ha sido visitado. Y si no ha sido visitado, va a ser agregado a Q y a su vez se va a actualizar la distancia, que es la distancia en el nodo donde estoy actualmente, que es U, y se le suma 1. Al saber que el grafo no es ponderado y sus aristas tienen peso constante, el hacer esta operación garantiza que la primera vez que se visita un nodo ya tiene la distancia mínima desde el nodo S o desde el nodo inicial, que en este caso, bueno, sería U o S en las diapositivas. Bueno, lo que les digo, si las aristas de un grafo ponderado son constantes, o sea que todos sus valores pues, son iguales y el valor de una arista sería 0 si no hubiera conexión. En este caso, la primera vez que se visita un nodo se marca como visitado, pero se garantiza que ya se halló el camino mínimo. Entonces, de esta forma se garantiza un camino mínimo en un grafo de peso constante, o sea que sus aristas tengan el mismo valor y, bueno, y no sea ponderado. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Oli. Vale. Listo. Entonces, teniendo claro esto, igual ahí les dejé el link del video de grafos si quieren revisarlo de nuevo. O en Training Center también están los materiales de grafos para que revisen el recorrido en BFS, cómo funciona bien y qué aplicaciones tiene. Entonces voy a pasar rápidamente. ¿Qué pasa si el grafo es ponderado? Ustedes saben que un grafo ponderado es cuando las aristas tienen un peso no constante, todas sus aristas tienen un peso mayor a 1 o pesos diferentes.
Para grafos ponderados, el BFS en este caso no va a funcionar. O más bien, este BFS va a necesitar ser modificado para que se ajuste a las necesidades del problema. Entonces, bueno, para grafos ponderados pueden existir múltiples caminos de un vértice a otro. Sí, eso se sabe. Pero a diferencia del BFS normal, un camino de menor cantidad de aristas ya no garantiza que este camino sea el más corto. En el ejemplo que les muestro aquí, les digo que el camino, no sé, de 1 a 2, o sea, del vértice 1 al vértice 2, van a existir múltiples caminos para llegar de 1 a 2. Por ejemplo, si hacemos un camino de la forma 1 y 2, o sea, un camino de 2, pasando de 1 directamente a 2, el costo de hacer este camino va a ser 100, ya que el peso de la arista es 100. Pero hay un camino de 1 a 2 diferente en la cual voy a pasar por más de 2 aristas, por más aristas, pero me garantiza que el peso total va a ser mucho menor a esta forma, que sería de 1 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 2. Vean que este camino puede ser el directo, o sea, directamente llego a 2, pero no es el más óptimo o no es el de menor peso. Y por lo tanto, te puede decir que el BFS común y corriente no va a funcionar en este caso. Ahí tocaría modificarlo. Entonces, para resolver el problema del SSCP, en grafos ponderados se puede utilizar el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo de Dijkstra se puede implementar de muchas formas. Y bueno, esta es una de las más populares y la que nosotros usamos también. Bueno, teniendo el mismo ejemplo de este grafo ponderado y también esto dirigido, vamos a tener en cuenta algunas cosas. Esto también para la implementación de los grafos, bueno, del Dijkstra en código fuente, que ahorita también les voy a mostrar. Este algoritmo mantiene una cola de prioridad. El algoritmo de BFS maneja una cola, pero en este caso el algoritmo de Dijkstra va a manejar una cola de prioridad, el cual llamaré PQ. Para los que de pronto no conozcan la cola de prioridad, pues, bueno, aquí también les dejé un link que me redirecciona a unas diapositivas de Training Center que hablan sobre el tema de filas y colas de prioridad por si quieren revisarlas también. Estas diapositivas ya están en Training Center, en la sección de grafos por si quieren revisarlas también. Bueno, el algoritmo de Dijkstra mantiene una cola de prioridad llamada PQ que almacena información de pares de vértices llamados B y W. Estos pares de vértices almacenan B siendo el vértice actual y W siendo el peso acumulado desde el vértice S o el vértice inicial. W almacena la suma del camino desde el vértice inicial hasta este B. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, voy a tratar de simular que esta tabla que voy a ir armando a medida que se explica este ejemplo va a ser como la estructura de datos o la cola de prioridad que va a almacenar los pares de vértices B y W. Entonces, como había dicho anteriormente, esto es una modificación del BFS, por lo tanto se van a visitar los nodos bajo el mismo funcionamiento del BFS por profundidad o capa a capa, pero al guardarse los datos en una cola de prioridad, ya no se va a extraer como que la capa del siguiente vecino, o por decirlo así, los vecinos de los vecinos. Va a ser un poquito diferente, ya que la cola de prioridad no va a extraer como que el primero en entrar, que es el primero en salir, sino va a extraer los pares de nodos por el peso mínimo actual. La parte negra se ve, bueno, ya. Se van a extraer los pares de nodos por el peso mínimo actual. La cola de prioridad va a ordenar los pares de vértices por W. O sea que si yo inserto elementos en en PQ o en la cola de prioridad, se van a ordenar de acuerdo a este valor por su mínimo peso. Ahorita en la implementación en código les muestro cómo se puede hacer esto con comparadores. Entonces, teniendo
el grafo de ejemplo y teniendo una tabla en la cual les voy a mostrar cómo se va actualizando el valor del camino mínimo en cada uno de los nodos, teniendo en cuenta que inicialmente esto debe ser inicializado con un valor infinito o con un número muy grande, y a medida que esto se va, que el algoritmo se va ejecutando, este valor debe modificarse a un valor menor. Entonces, lo primero que se hace al algoritmo, en el algoritmo, perdón, llegó mi gata. Lo primero que se hace en el algoritmo es agregar el vértice 1. Bueno, en este caso tenemos en cuenta que el vértice inicial va a ser 1 y el algoritmo de Dijkstra permite saber cuál es el mínimo camino de S a todos sus demás nodos. Ustedes pueden utilizar el algoritmo con un S diferente a 1, a su conveniencia. En este caso voy a poner S igual a 1. Entonces, lo primero que hago en el algoritmo es agregar el vértice 1 con distancia 0 a PQ o a la lista de nodos que esperan a ser visitados. Entonces voy a agregar a PQ el par 1, que es el vértice 1, y 0, pues de peso 0, porque es el vértice inicial. Entonces, voy a visitar el vértice 1, lo marco como visitado y lo voy a extraer de PQ. Siguiente, voy a agregar a los vecinos no visitados de 1 a PQ y se actualizan los costos mínimos. Uno tiene 2 vecinos no visitados, que serían 2, con peso de 100, entonces lo voy a agregar acá como una especie de capa 2 para la siguiente iteración. Y un vecino del vértice 3 con peso 30. Y también, cada vez que agregue a PQ, los vecinos no visitados, voy a actualizar esta tabla que anteriormente el vértice 2 tenía un peso infinito, ahora lo voy a actualizar a 100, ya que 100 es menor. Lo mismo para el vértice 3, que va a ser 30. 30 también es menor infinito. Entonces, siguiente. Ahora, de todos los vecinos no visitados, voy a extraer al par de vértices que tengan peso menor. Por lo tanto, 3 tiene el peso menor, que es 30. Entre 30 y 100, el de peso menor es este. Por lo tanto, voy a extraerlo y voy a marcarlo como visitado. Ahora 3 lo marco como visitado. Voy a agregar a los vecinos no visitados de 3 y voy a actualizar los costos mínimos. 3 tiene como vecinos a 4 y tiene como vecinos a 5. Entonces, el vértice 4 de peso 40, bueno, el vértice 4 de peso 10, qué pena, el vértice 4 de peso 10, lo voy a agregar y lo voy a sumar a la distancia actual de 3, que sería 30. Entonces, 30 más 10, que sería la nueva distancia hacia 4, sería 40. Por lo tanto, la distancia a 4 en este caso sería 40. La distancia acumulada. Y la distancia al vértice 5 sería la distancia acumulada a 3, que sería 30, más 150. Esto me daría un total de 180. Por ahora. Es probable que esto se modifique después si en algún caso se encuentra un camino, alguno de los nodos que sea menor. Esto no es probable que cambie en algún momento. Entonces toca seguir ejecutando el algoritmo. Bueno, voy a visitar al vértice 4. ¿Por qué? Como les había dicho anteriormente, como los datos se están guardando en una cola de prioridad, se van a extraer los pares de nodos por el peso mínimo actual. Entonces, estos son los vértices que están así sin marcar, son los vértices sin visitar, que son 2, 4 y 5. El que tiene menor peso es 4, ya que tiene un peso acumulado de 40. Y ese es el que se va a extraer de la cola de prioridad. Por lo tanto, visito 4, lo marco como visitado y lo voy a extraer de PQ. Ahora, voy a agregar a los vecinos no visitados de 4 a PQ y voy a actualizar los costos mínimos. Aquí ocurre algo
pues diferente. Vean que 4 tiene como vecinos a 5 y tiene como vecinos a 2. Pero resulta que el acumulado de la distancia a 5 y a 2 desde 4 van a ser, bueno, aquí ya llevo una distancia de 40, más 50 sería 90. Vean que la distancia a 5 era 180, pero esta nueva distancia que hallé va a valer 90 y 90 es menor a 180, por lo tanto debo actualizarlo. La distancia a 5 desde 4 es más corta que la que teníamos anteriormente, que era 180. Y lo mismo va a ocurrir con 2. Anteriormente había una distancia 2 de 100, pero ahora desde 4, ya que tenemos una distancia acumulada de 40, más 15 da 55. Y esa distancia es menor a 100, por lo tanto actualizo que la distancia desde el vértice inicial hasta 2 va a ser 55. Y bueno, esos serían bueno, el único cambio en la tabla de distancias mínimas. A su vez, voy a agregar estos pares de nodos a la cola de prioridad y esto pues voy a indicar que estas distancias ya no me van a servir. Tengan en cuenta que esto sigue en la cola de prioridad, pero bueno, ahorita más tarde les muestro qué pasa con esto. Entonces, en la siguiente iteración voy a extraer el par de nodos que tengan menor peso, en este caso sería 2, porque tiene peso 55. Voy a visitar a 2, los marco como visitado y los traigo de PQ. Y ahora voy a visitar o agregar los vecinos no visitados de 2 a PQ y actualizar costos mínimos. 2 tiene como vecinos a 3, pero 3 ya fue visitado, entonces no voy a marcarlo en la capa 5 porque ya fue visitado. Y ya, 2 no tiene más vecinos. Ahora, voy a extraer de la cola de prioridad el par de nodos que tengan menor peso, que sería, bueno, 200, 580 o 590. En este caso, 590 es el par de nodos de menor peso, porque tiene el peso menor de todos estos pares de nodos. Voy a visitar a 5, lo marco como visitado y los traigo de PQ. Y bueno, agrego a los vecinos no visitados de 5 a PQ y actualizo costos mínimos. En este caso 5 ya no tiene nodos vecinos. Tengan en cuenta que esto es un grafo dirigido, por lo tanto estas aristas, o sea, esta arista se dirige en una sola dirección. Por lo tanto 5 no tiene una arista de vuelta hacia 4 y hacia 3. Entonces en este caso 5 no tiene nodos vecinos. Y lo que sigue es extraer los demás elementos de la cola, que serían 2,100 y 5,180. Posteriormente, PQ va a extraer a estas parejas de nodos, pero estos nodos ya han sido visitados y no los va a procesar. Entonces, ahí estaría finalizando el algoritmo. En esta tabla va a almacenar, bueno, ya les había dicho, en esta tabla ya se actualizaron las distancias mínimas desde el nodo 1 a todos los demás nodos. Y así finalizaría el algoritmo de Dijkstra. La complejidad del algoritmo de Dijkstra, la complejidad del algoritmo de Dijkstra se resume en que el recorrido en el grafo o el BFS sobre el grafo va a tener un costo de B más C, siendo B los vértices y siendo B las aristas. Y para extraer un elemento de la cola de prioridad va a tener un orden de logaritmo de E. Para que la cola de prioridad se mantenga ordenada o mantenga sus elementos ordenados por medio del peso, va a extraer elementos en costo logarítmico, ¿sí? En orden logarítmico. Por lo tanto, el total del costo del algoritmo de Dijkstra va a ser B más C logaritmo de E. Y pues esto es más óptimo que otras formas de solucionar el algoritmo del camino mínimo, por ejemplo, hallar los caminos posibles y encontrar el camino mínimo con backtracking. Eso es una forma más óptima de hallar el camino mínimo sobre grafos. Bueno, pasando al código, bueno, ¿tienen preguntas? ¿Sí se entiende bien?
Hasta ahí bien, Cris, no sé si ya aclararía, de pronto no puse cuidado, que no debe ser estrictamente dirigido, ¿no? Ay, sí, eso es cierto. Vean que tanto para el BFS como para el Dijkstra no es estricto lo que acaba de decir Manu, no es estricto que el grafo sea dirigido o no dirigido. Es posible que este grafo sea no dirigido, por lo tanto sean aristas bidireccionales y el algoritmo de Dijkstra se va a ejecutar, pero esta tabla va a cambiar. Bueno, esta tabla también puede cambiar y los caminos mínimos sean diferentes. El valor mínimo de hallar la distancia del vértice inicial a los demás sea diferente. Eso tienen que tenerlo en cuenta también, mucho cuidado. Y pues en el BFS lo mismo, no es obligatorio que el grafo sea dirigido o no dirigido. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el BFS, perdón, cuando un grafo es ponderado, un simple BFS no va a funcionar para caminos mínimos, por lo que les dije hace rato. Sus aristas no van a ser de peso constante. Y si necesitan hallar camino mínimo en grafos ponderados, el algoritmo de Dijkstra les puede servir. Pesos positivos también. Entonces, bueno, ya les mostré la complejidad. Voy a pasar para el notebook y voy a buscar el algoritmo de Dijkstra para irles mostrando. Entonces, primero que nada hay que inicializar el grafo. Me voy a pasar para el método init, en el cual tenemos este for que recorre todos los nodos del grafo. Lo primero que hace es hacer una limpieza de cada Cris, uno de... ¿Sí? ¿Sí, Manu? ¿Qué pasa? Ah, vale. Lo importante es cómo se nos marcan los visita o alguna modificación extra en no direccionarlos. Eh, cuando, ¿cómo les digo? Cuando un grafo, si la pregunta es que si se modifica para no dirigidos, no hay que modificar nada. sí, a lo que iba a decir es que cuando, va a ayudarme con el editor de Ewan, cuando el grafo es dirigido o no dirigido, bueno, yo les había dicho en el video que yo subí hace tiempo de introducción a grafos, que cuando el grafo es dirigido o no dirigido, digamos que hay bueno, vector de in a llamar a ella tamaño, no sé, tamaño 10, un ejemplo así rápido, una lista de adyacencia. Bueno, si tenemos una lista de adyacencia, bueno, en este caso sería no ponderada, pero cuando tenemos un grafo de tipo no dirigido, digamos que para, digamos que en el nodo 2 vamos a agregar un vecino que va a ser el nodo 4. Si el grafo es no dirigido, toca hacer esta operación, agregar una conexión en estos dos nodos, pero si el grafo es no dirigido, toca hacer esto también, ¿no? La parte de 4 y 2. Y 2 tiene como vecinos a 4, 4 también tiene como vecinos a 2. Esa sería como la única modificación que recibe si el grafo es ponderado, perdón, el grafo es no dirigido. De resto, lo que dijo Manu es cierto, no hay que hacerle modificación al BFS ni al Dijkstra para tener en cuenta si el grafo es dirigido o no. Y bueno, eso sería todo por ahora. Entonces, pasando de nuevo al código del GitHub, paso a la parte del init, lo que estaba diciendo ahorita, hay que inicializar el grafo, recorro todos los vértices, cada uno de los índices del grafo o cada uno de los vértices voy a limpiarlos, esto significa que los vecinos de G sub i no van a, perdón, los vértices de G sub i no van a tener vecinos. La distancia, este mismo vector de distancia usado en el BFS lo voy a inicializar en infinito. Y además del vector de distancia vamos a tener otro vector
de booleanos llamados visitados. En este caso yo no voy a utilizar este vector para doble uso, este solamente va a acumular la distancia, y vamos a utilizar un vector de booleanos que va a marcar si ha sido visitado o no. Entonces, también vamos a tener una estructura llamada arista que va a almacenar dos valores. Estos son los pares de valores que se van a almacenar en la cola de prioridad, que les voy a mostrar más adelante. Va a tener un entero que es el vértice y un long que se llama W, que va a almacenar la distancia acumulada desde el vértice inicial hasta el vértice B. Y a su vez va a contener un comparador. Esto es como una especie de comparador que me permite pues comparar con otra arista o con otro par de vértices. Me permite comparar si el vértice, perdón, si el nodo actual es mayor o menor al anterior, o perdón, a cada elemento de la cola de prioridad. Esta función sirve más que todo para la parte de que vaya a extraer un elemento de la cola de prioridad. La cola de prioridad va a funcionar de acuerdo a esta función. Cada vez que vaya a sacar un elemento de PQ, va a revisar esta función y va a compararlo con todos los elementos, con todos los nodos existentes y va a extraer el menor de todos. ¿Sí? Así más o menos funcionaría esto. Más o menos. Si quieren ahorita me pueden preguntar o no sé. Bueno, teniendo las variables globales, vamos a tener una constante max, que serían la cantidad máxima de nodos que pueden tener. Ustedes la pueden modificar de acuerdo a lo que les pida los ejercicios, de pronto que ustedes vayan a hacer o no sé. Van a tener una lista de adyacencia de tipo, bueno, de esta estructura Edge, que va a almacenar, ya no va a ser una lista de adyacencia de puros nodos, como les mostré aquí, ya que esto sería para grafos no ponderados, porque solamente va a tener, bueno, el vértice actual, sino que también esta lista va a almacenar pares de vecinos con pesos. Así más o menos se modificaría una lista de adyacencia cuando el grafo es ponderado. A su vez se va a tener una lista de booleanos o un bitset. Eso también puede ser un vector de booleanos, pero bueno, eso se estableció como bitset porque internamente las operaciones con los bitsets son más óptimas que con los vectores de booleanos. Manu me puede corregir si lo estoy diciendo mal, no sé. Manu es el que descubre todos estos trucos raritos. Sí, pero no, eso no hace falta. Yo no sé, antes era muy obsesionado con esas cosas y todo lo quería hacer difícil. Eso tengo que cambiar ese código y hacerlo más legible. Perdón ahí por eso. No, bueno, igual ahí, yo leí el código y lo entendí, pero igual, bueno, quiere después lo modifica, no sé. Entonces se va a tener, digamos que esto es un vector de booleanos, el vector de booleanos acá va a funcionar igual. Este impre, bueno, y se almacena el nodo anterior para construir las rutas. Ahorita les explico mejorcito cómo funciona este pre, por ahora lo voy a ignorar, no voy a mostrar qué hace este vector. Y tengo un vector de distancia que almacena la distancia a cada nodo, el acumulado de distancia, y un n y m, que es la cantidad de nodos y aristas establecidos para el grafo. Si tenemos, no sé, si tenemos este grafo, la cantidad de nodos sería 5 y la cantidad de aristas sería la suma de las aristas, que en total, si no me equivoco, son 7 aristas. Entonces, este valor sería 5 y este valor sería 7, para el ejemplo que les muestro ahorita en la diapositiva. Bueno, el algoritmo de Dijkstra es una cola de prioridad modificada, entonces de pronto los que hayan ya revisado FS y hayan hecho ejercicios se van a familiarizar más fácil con este algoritmo. El algoritmo de Dijkstra inicia con un nodo que es U, que es el nodo inicial. Voy a declarar una
cola de prioridad de tipo nodo, o bueno, de tipo edge, llamado PQ, y lo primero que voy a hacer es insertar al par de nodos conformado por el nodo inicial con distancia 0, como les había mostrado en el ejemplo. Y la distancia en el nodo inicial va a ser 0. Ahora, se va a establecer un while, unas iteraciones, en el cual esta iteración va a seguirse ejecutando mientras PQ tenga elementos. Y luego voy a establecer un entero, bueno, este U se va a actualizar al vértice que estoy visitando en este momento, que sería pq.top, y voy a tomar el vértice actual, punto B. ¿Sí? Esto me va a extraer el nodo actual y esto me va a extraer el vértice que almacena ese nodo, el entero del vértice, no sé. Luego de eso voy a extraer a este valor, voy a extraerlo de PQ, pq.pop. Ahora, si este vértice, si el vértice actual no ha sido visitado, voy a marcarlo como visitado y voy a recorrer sus vecinos. Entonces voy a hacer un for, una especie de for each, en el cual voy a visitar todos los vecinos de U y en el cual voy a llamar nx, cada uno de los nodos. Entonces voy a extraer el valor del vértice de cada vecino de U y voy a llamarlo B. Voy a extraer el valor del vértice de cada vecino de U. Voy a preguntar dos cosas. Primero, ¿este vecino ha sido visitado? Si el vecino fue visitado, yo no tengo necesidad de volverlo a visitar. No tengo necesidad de volverlo a visitar. Y si esta condición se cumple, también hay que revisar si la distancia, si este valor de distancia en B es mayor a la distancia de U más la distancia el acumulado de la distancia actual más el vecino que estoy visitando, el vecino que voy a visitar después, por decirlo de esa forma. Este if me permite verificar si la distancia que tengo me sirve o hay una distancia desde otro nodo que es más óptima, que es menor. Este if es bastante similar a esta parte del código. Cuando tengo una distancia y voy a verificar los vecinos de un nodo, voy a verificar si la distancia que tengo me sirve o hay otra ruta que tenga una distancia más óptima. Eso es lo que me permite hacer este if. Si existe una distancia más óptima. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, la distancia en la posición B, o sea, la distancia de todos los vecinos de U, se va a actualizar con este valor. Se va a actualizar a la más óptima. El valor, bueno, esto lo ignoro por ahora. Y voy a insertar a la cola de prioridad el par de nodos conformado por B y la distancia en la posición B. Entonces, esta parte del código lo haría para todos los vecinos de U y esto se va a seguir ejecutando mientras PQ tenga elementos. Así funcionaría más o menos el algoritmo de Dijkstra. Y pues ya así más o menos funcionaría. Al final del algoritmo, estos valores que están fuera del método se van a modificar y ustedes pueden acceder desde el método main a estos valores ya modificados con la información de la distancia mínima. O sea que esta tabla que les había mostrado aquí es esta misma tabla que es dist y ahí ya almacenan la distancia mínima. Bueno, y una cosa última que les había prometido explicarles rápidamente es para qué sirve este vector. Bueno, esto es como una especie de truco. Si a ustedes le piden reconstruir el camino mínimo, este vector va a ser de mucha ayuda.
Cada índice de este vector almacena el vértice anterior al vértice que estoy visitando. Este vector va a ser muy útil si luego quiero reconstruir el camino como en retrospectiva. Cada vez que cada vez que visite los vecinos de un nodo y verifico que las condiciones se cumplen, o sea, que no ha sido visitado y que tiene una distancia menor a la que tengo actualmente, entonces voy a agregar como el pre o como el anterior a ese vértice, voy a agregar a U, ¿sí? Entonces, este vector me va a permitir recorrer como hacia atrás el camino que tengo desde un vértice cualquiera hasta el vértice inicial. Ustedes pueden después de que se ejecute el algoritmo, este vector de pre les va a poder ayudar para reconstruir el camino del grafo, el camino mínimo del grafo, junto al vector de is que va a ir acumulando, va a tener acumulado la distancia mínima en cada uno de sus vértices. Por ahora, ¿tienen preguntas? Voy a mirar aquí ahora. Cuando un nodo se marca visitado es porque la ruta mínima inicial hacia él ya está lista. Sí, eso me faltó también decirles. Cuando el nodo es visitado es porque ya no se va a actualizar la distancia en esa posición. Ya significa que se halló lo más poquito del camino mínimo en esa posición del grafo, en ese vértice. Eso también es importante. Entonces, como les había dicho, esto tiene una complejidad de la cantidad de vértices más la cantidad de aristas multiplicado por la cantidad de operaciones que haga la cola de prioridad, que sería esto. Y bueno, ahí les dejé el algoritmo del notebook, si quieren visitarla. ¿Tienen preguntas? ¿Hachos? Vale. Entonces, esta sería la implementación del algoritmo de Dijkstra, una de las implementaciones del algoritmo de Dijkstra, usando cola de prioridad en tiempo óptimo. Y pues esta sería mi parte de la charla. Muchas gracias por escucharme y ahora voy a darles el espacio a Sebas para que explique el camino mínimo entre todos los nodos del grafo. Esta vez ya no es desde un nodo hacia los demás, sino entre todos los nodos del grafo. Entonces voy a dejar de presentar y voy a darle el espacio a Sebastián para que explique la otra implementación o el otro algoritmo para caminos mínimos. Listo. Entre extra y... Sí. Bueno, ahora, bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo soy Sebastián Vega, también líder del semillero Silux, y en esta parte de la clase voy a explicar el algoritmo de Floyd-Warshall. ¿Listo? Sí. Esto me avisan si se escucha. Sí, 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 va, estoy bien. Ah, listo. Ya, qué pena. Bueno, el algoritmo de Floyd-Warshall, como dijo Crisel, lo que hace básicamente es que teniendo un grafo ponderado, es decir, que tiene pesos en sus aristas, lo que hace es encontrar la ruta más corta entre cualquier nodo, entre cualquier par de nodos.
Entonces, pues, por ejemplo, en este grafo, ejecutando el algoritmo de Floyd-Warshall, bueno, cabe resaltar que el algoritmo de Floyd-Warshall es un DP, es decir, utiliza como respuestas que ya calculó para calcular una respuesta actual. Por lo tanto, se ejecuta una única vez, o la mayoría de casos, hay casos raros. Y pues lo que nos devuelve básicamente es una matriz que, que nos va a contener la ruta mínima, el costo mínimo de ir desde un nodo I hasta un nodo J. Bien, ¿cómo hacemos esto? Inicialmente vamos a tener una matriz D, yo la coloqué así, sería distancias. Pues guardamos el grafo en una matriz de adyacencia, ya no en una lista, sino en una matriz. Y inicialmente, pues, de sub xy va a guardar la distancia de x a y. Sí. Cuando no hay camino desde un nodo x a y, simplemente colocamos infinito. Y si x es igual a y, es decir, la ruta desde donde yo estoy hasta donde yo estoy, pues es 0, porque pues no necesito moverme. Listo. Entonces, tomando esto en cuenta, nos daría esta matriz para este caso. Entonces, por ejemplo, bueno, otra cosa es que este ejemplo es no dirigido, ¿sí? El algoritmo de Floyd-Warshall también permite ejecutarse sobre grafos dirigidos. Entonces, pues esta matriz representa lo que estamos diciendo acá con el ejemplo de la diapositiva anterior. Por ejemplo, desde el nodo 0 hasta el nodo 1 hay un peso de 2, sería el nodo 1 es esta arista, tiene un peso de 2. El nodo 0 al 3 hay una arista de 3. El nodo 0 al 3 hay una arista de 3. Y por ejemplo, si vemos del 0 al 2, el 0 al 2 hay, bueno, no hay nada. Vamos a tomar este guioncito, esta línea, como el indicador de que es infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, una pregunta. Sí, para hoy. Bueno, entonces, bueno, vamos a verlo así más sencillo, cómo se crea la matriz. Bueno, pues como dice esta diapositiva, cuando estemos procesando el nodo K, lo que va a pasar es que para cada par de nodos I y J, actualizamos su distancia como el mínimo entre lo que ya había antes, es decir, la distancia actual, y la distancia si pasamos por K. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, en este caso, en esta parte, la distancia actual es infinito, ¿sí? Es la línea porque no hay una arista entre 0 y 2. No hay una arista entre 0 y 2. Pero sí se puede llegar de 0 a 2, por ejemplo, pasando a 5 y después pasando a 2, o pasando a 1 y después a 2, o a 3 y después a 2. Pero lo que nos interesa es la ruta mínima. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a procesar el nodo y decir como que, ¿qué pasa si yo no voy directamente al 2, sino que utilizo un nodo intermedio? Entonces,
Em, utilizando, bueno, como no intermedio el 0 no se puede porque pues el camino es directamente desde 0 a 2. Entonces vamos a empezar por el 1. Utilizando el nodo 1 como no intermedio, sería el mínimo entre lo que ya está, que en este caso es infinito. ¿Por qué infinito? Porque necesitamos cambiarlo, o sea, necesitamos que se cambie. Y si al final del algoritmo quedan infinitos, significa que pues no hay camino. Entonces, vamos a ver qué pasa si utilizamos como no intermedio 1. Si utilizamos como no intermedio 1, lo que va a pasar es que va a sumar este número, es decir, de 0 a 1, que es 2, que tiene peso 2, y de 1 a 2, que tiene peso 5. Es decir, que si pasamos de 0 a 1 y de 1 a 2, vamos a tener un peso de 7, tal como está acá. De 0 a 1 es 2 y de 1 a 2 es 5. 2 más 5 es 7. Listo, pero ese no es el único nodo que podemos utilizar como intermedio. Bueno, el 2 no se puede. Vamos a ver el 3. Si vamos de 0 a 3, vale 3. Y si vamos de 3 a 2 es 1, es decir, 1 más 3 da 4. 4 es menor que mi valor actual, por lo que lo actualizamos. Ya después, utilizando el nodo 4 como intermedio, la distancia entre 4 y 2 es 4, pero la distancia entre 0 y 4 es infinito. Infinito más 4 es infinito, así que pues no se va a actualizar obviamente. Y pasando por 5 sería 6 más 5, esto es 11, no es menor que 4, entonces pues no se actualiza, básicamente. Listo, entonces pues este es un pequeño ejemplo con esta parte de la matriz. Así se ejecuta consecutivamente toda la matriz y pues esta sería la matriz resultante que nos retornaría el Dijkstra. Acá está, bueno, una aclaración es que pues como el grafo no es dirigido, yo puedo ir, si hay una arista de 0 a, por ejemplo, a 5, significa que esa misma arista está de 5 a 0. Entonces yo la tengo que también representar en la matriz de adyacencia, es decir, si por ejemplo tengo una arista de 0 a 1 que vale 2, también voy a tener una de 1 a 0 que pues tiene el mismo peso, obviamente, vale 2. Listo, entonces pues así se crea básicamente el Floyd Warshall. Entenderlo al principio es un poquito complicado, pero cuando nos vamos al código son 4 líneas. Son 4 líneas básicamente. Entonces, pues, el mismo método, vamos a procesar nodos K. El nodo K lo que va a hacer es servir como intermediario entre un nodo I y un nodo J. Acá lo podemos ver en el for. Y lo que vamos a hacer por cada nodo, por cada distancia de I a J, es agarrar el mínimo entre la actual, es decir, de I a J, o pasar por el nodo K, es decir, primero ir de I a K, quedamos en K, y después ir de K a J, y así pues terminaríamos en J. ¿Listo? Entonces, pues, la implementación es muy sencilla. Bueno, acá podemos ver el algoritmo que tenemos en el notebook. Bueno, primero tenemos que ejecutar un init, que lo que va a hacer es cumplir esto que decíamos al principio, que cuando no hay una arista que conecte a dos nodos, vamos a colocar un infinito, y la distancia de un nodo a sí mismo, pues va a ser 0 en todos los casos. Entonces, lo que hace el init es precisamente eso. Va a inicializar todo. Si es igual a j, ya dijimos que es 0. La distancia entre ir desde un punto A hacia el mismo punto A es precisamente 0. Y si no, pues va a ser infinito. ¿Cómo inicializamos infinito? Básicamente en un número que no se pueda llegar sumando pues cualquier cantidad de aristas. Acá está 10 a la 9.
eso sirve, pero sin embargo es mejor como que verificar siempre los pesos de las aristas, ya que si pueden ser, por ejemplo, de 10 a la, bueno, pueden ser básicamente 10 a la 9, ahí se rompería eso y empezaría a darnos como valores que no son ciertos. Bueno, unas recomendaciones, unas cositas, es que bueno, para recrear o sea, este algoritmo lo que nos dice básicamente es la distancia entre un nodo I hacia un nodo J. Nos dice la distancia. Pero si queremos reconstruir la ruta, hacemos tal cual lo que decía Crisel con Sdijkstra, que es esto, guardar en otra estructura el nodo inmediatamente anterior. Entonces, pues básicamente utilizaríamos otra matriz para ir guardando el nodo anterior en una ruta cualquiera. Otra cosita es, bueno, es precisamente esto, que acá estamos teniendo en cuenta que los pesos son números naturales, es decir, sin decimales. Pero, ¿qué pasa si los números son con decimales? Cuando, pues, no sé si ya sabían, pero cuando hago operaciones con decimales, un número double en C++ me guarda cierta cantidad de decimales. Y pues nosotros necesitamos precisión. Entonces, precisamente lo que explican acá es que podemos ir arrastrando un error diciendo como que de un nodo 1 a un nodo 2, como llevamos un error, vamos a tomar, por ejemplo, que la distancia entre 1 y 2 no va a ser 1.9999, sino 2. Y eso ya es un error. Entonces, si tomamos ese 2 para una segunda o tercera iteración, puede que eso, o sea, siga arrastrando el error. Y eso pues es como, o sea, eso arruinaría todo el algoritmo de por sí, que está bien, pero faltaría una validación. Y es que yo, cuando ejecuto el código, yo agarro el mínimo entre estos dos. Cambiaré esta validación por lo que hacemos siempre, que sería utilizar un epsilon y decir como que si la distancia entre I y K más la distancia entre K y J es menor que la distancia entre I y J menos el epsilon, para añadirle esa precisión que necesitamos, pues si esto es menor que esto, pues quiere decir que nosotros vamos a necesitar básicamente esta distancia, ¿no? Entonces, pues actualizamos nuestra distancia y ya. Otra cosa, otro punto a tener en cuenta es el caso de los ciclos negativos. Y es que, por ejemplo, en el Dijkstra sirve para números naturales. Cuando lo queremos utilizar para números negativos, no va a funcionar. El Floyd-Warshall tiene un funcionamiento complicado y es que puede servirnos para ciertas tareas. Ejemplo, detectar un ciclo negativo. Es decir, por ejemplo, si tenemos, bueno, no. Por ejemplo, si tenemos 1 a 2, vale 2, de 2 a 3 vale menos 2 y de 3 a 1 vale menos 2. Este sería un ciclo negativo. Entonces, pues el Floyd-Warshall nos podría ayudar a detectar esos ciclos. Y ya, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, anécdota
anécdota no, o sí. Voy a explicar otra cosita interesante. Ah, pero ¿qué decírmelo? Bueno, me lo escribo y ya lo leemos. La parte de los ciclos negativos es un tema un poquito enredado en los grafos. Eh, si ponga el dibujito, Sebas, hay un momentico, el que hizo el grafo de ciclo negativo. Lo que pasa ahí es que no va a haber una distancia mínima desde 2 hacia 3, por ejemplo, porque siempre conviene dar una vuelta más. Porque primero la distancia es -2, luego -4, luego -2. Pero si hago otra vuelta, da -4, -6, -4. Y si hago otra vuelta, pues va a ser menor y menor y menor y cada vez menor. Entonces eso es lo que se denomina un ciclo negativo, que no tiene fin en calcular una distancia mínima. El algoritmo de Floyd-Warshall funciona bien con pesos negativos si no hay ciclos negativos en el grafo. Si hay ciclos negativos, entonces las distancias posiblemente no sean las correctas. Sin embargo, pues la matriz resultante va a servir para detectar que hubo ciclo negativo. Pero para ese tema de detectar ciclos negativos hay otro algoritmo diferente de grafos que se llama el de Bellman-Ford, que puede calcular los ciclos negativos en menos tiempo. Pues Sebas creo que no lo dijo, el Floyd-Warshall es de complejidad cúbica. ¿Sí? Vemos que tenemos 3 for que están recorriendo todos los nodos, uno dentro de otro. Entonces la complejidad total del algoritmo es n a la 3. Como es n a la 3, pues tiene que tener en cuenta que la cantidad de nodos totales debe ser por muy, muy alto 500. ¿Sí? Entonces, y 500 es bastante, o sea, 500 es ya de tener cuidado, como que solo tienen que lanzar el Floyd-Warshall y ya. Eh, listo, esa parte por los ciclos negativos, que es lo que preguntó Melo. Con un epsilon podemos sí, pues, o sea, sería que no hagan la validación, o sea, que no ponga el código ahí, se va a hacer un momentico, que no pongan directamente g de ij igual al mínimo entre los dos, sino que pongan un if con el epsilon. Sí, poner el if de si el valor absoluto de este menos ese mismo. Ese. Exactamente. Bueno, ahí está un poco raro. Ese B no sabía que hacía así también. Nosotros lo hacemos es con lo del valor absoluto, que es como si DIJ menos DIK menos DKJ es menor que epsilon, pues ya es menor. Bueno, el ingeniero ahí copió algo. Queda claro, Melo, lo del epsilon. Melo. Se fue a dormir. Así. Listo, la otra cosita que le quería explicar sobre el Floyd-Warshall, hay algo que se llama el, espere, busco el nombre porque a mí siempre me olvida, matriz de clausura transitiva. Esa vaina que es en inglés tiene un nombre más bonito. Pero no lo encuentro, no me acuerdo cómo es en inglés. Transitive, no sé qué. Esa matriz lo que hace es simplemente
decirme si existe camino de un nodo a otro o no. No la distancia mínima, sino si hay camino. Entonces, eso también se puede hacer con el Floyd Warshall. Ponga la diapositiva donde tiene la matriz de adyacencia. Listo, entonces en este caso, digamos que el grafo fuese dirigido. Entonces, bueno, cambiarían los pesos, ya dejaría de ser simétrica la matriz. Y en vez de poner los pesos, vamos a poner simplemente 1 o 0. O sea, vamos a poner si existe camino o no existe camino. Ya no es infinito ni nada de eso. Solo 1 o 0. Y si ejecutamos el algoritmo de Floyd-Warshall cambiando la línea del mínimo, póngalo un momentico, Sebas. A ver si me acuerdo cómo es la de este tema. Voy a tratar de escribirlo acá, a ver si es así. La cambiamos por esta línea que escribí en el chat, que es trabajando con bits o booleanos, puede ser también un O y un I. Significa que hay camino de I a J si ya hay camino de I a J de por sí, o si hay camino de I a K y hay camino de K a J. ¿Sí? Al igual que con las distancias mínimas, lo que hacemos es utilizar K como nodo pivot entre todas las parejas existentes y actualizando si hay camino o no hay camino. Sí, esa línea también se puede escribir así. Y luego de lanzar el Floyd-Warshall, lo que nos queda es una matriz de unos y ceros donde nos dice si hay camino del nodo I a J o no hay camino. Y eso es bastante útil en algunos problemas que requiere hacer ese precálculo. Sí, a mí me ha salido como 2 o 3 veces y una en Codeforces. Entonces es bueno saberlo. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que hasta por ahora esto sería todo. Estamos finalizando la clase temprano. También porque ahorita a las 7 Silux va a dar una charla súper importante con un profesor que trabaja en Platzi, que se llama Oscar Barajas, y va a explicar sobre tema de frontend con React. Si quieren ir, no tengo el link del Google Meet a la mano. ¿Dónde está? Ahí les dejo la invitación, es a las 7 de la noche, hora Colombia. Bueno, ya hay otro poquito de propaganda del evento y están súper invitados. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que vinieron a la charla. En estos días subiré el video a YouTube con los recursos. En Training Center también ya están los recursos, los materiales, las diapositivas.
Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego, Chris. Chao, muchachos. Que estén bien. Chao, mano. Chao, Seba. Chao, Melo. Chao, chao a todos. Chao.